Ok, jóvenes, estamos aquí en el curso de sistemas de comunicación. Vamos a seguir con el tema de ruido. La vez pasada habíamos visto los conceptos de ruido, pero en componentes activos. Ahora vamos a trabajar con componentes pasivos. Vamos a trabajar con los mismos parámetros. Signal, podemos trabajar con razón de señal a ruido, señal en la entrada, ruido en la entrada, o ruido en la salida, señal en la salida, figuras de ruido, temperatura equivalente, pero ahora lo vamos a trabajar con componentes pasivos. Habíamos visto en la vez anterior que el componente activo era un componente que tiene una ganancia, obviamente mayor que 1, por eso normalmente el valor que se da es de una ganancia G, que puede estar dada en magnitud, y si está dada en decibeles, pues hay que cambiar la magnitud, como explicamos ya anteriormente, utilizando esta fórmula de 10 elevado al valor en decibeles entre 10. Todo valor en decibeles hay que cambiarlo a magnitud antes de usarlo en las fórmulas que estamos estudiando. También se da el valor de la temperatura equivalente, que es la temperatura al cual él genera un ruido equivalente a una temperatura referencia de 290 Kelvin. En ese caso, utilizando una referencia de 290, pues entonces él genera un ruido a una temperatura equivalente de tantos grados Kelvin. O se da la figura de ruido, todo depende de cuál parámetro se dé, o se da temperatura equivalente o se da figura de ruido, como vimos anteriormente, eso están relacionados entre sí. Se me perdió un poquito eso. Acá, ¿ves? Si me dan la figura de ruido de ese dispositivo, pues le resto 1, tiene que estar en magnitud, si está en decibeles hay que cambiar la primera magnitud, se le resta 1, se multiplica por esa referencia de 290 y eso me genera la temperatura equivalente de ese dispositivo. Si lo que me dan es la temperatura equivalente del dispositivo, divido entre T0 y sumo 1 y me da la figura de ruido de magnitud. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Ahora, los componentes pasivos son componentes que tienen una ganancia menor que 1. O, como se dice, debe de tener ganancia, lo que tiene es pérdida. Por eso entonces normalmente debes de decir G en el valor que me da el dispositivo. Normalmente lo que me dan es un valor que se llama como L, no G. Por eso entonces el valor que me dan es el valor de L, de las pérdidas, que también me lo pueden dar en magnitud o me lo pueden dar en decibeles. Entonces, en términos de temperatura, diferente al caso del componente activo, por ejemplo, de un amplificador, que lo que me dan es temperatura equivalente, aquí lo que me dan es la temperatura física. Normalmente ya me la van a dar en grados Kelvin. Esa temperatura física no es lo mismo que la temperatura equivalente. La temperatura equivalente es una temperatura equivalente asociada a un nivel de ruido. Temperatura física es la temperatura, pues, a la cual se encuentra ese dispositivo funcionando. Con esta temperatura física es que nosotros entonces vamos a calcular la temperatura equivalente de ese componente pasivo. Así que la temperatura que me da el problema como dato no es la equivalente, como pasa en el activo, que sí es la equivalente, sí es el dato que me dan. Aquí lo que me dan es la física. Y obviamente en ambos casos me dan el ancho de banda. Me voy a ir entonces a un ejemplo. Antes de eso, en el caso de que lo que me den es las pérdidas, que es lo que normalmente me dan, la ganancia de ese dispositivo, por llamarlo de alguna manera ganancia, ¿por qué? Porque las fórmulas que nosotros usamos utilizan valores de ganancia, no valores de pérdida, pero el valor que me da el problema para un pasivo es pérdida. Entonces yo tengo que dividir 1 entre el valor de esas pérdidas. Si las pérdidas están en magnitud, 1 entre el valor de las pérdidas, y eso me va a dar la ganancia. Obviamente esa ganancia va a ser menor que 1. Pues una ganancia menor que 1 es lo mismo que una pérdida, ¿no? Y con eso yo tendría la ganancia, sería como una ganancia, vamos a decir, el equivalente a la pérdida del componente pasivo, sería una ganancia pero menor que 1. Así que lo vamos a ver en el ejemplo. Como mencioné, como lo que me dan es el valor de la T física, con esa temperatura física en un componente pasivo,
Esta es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular la temperatura equivalente. Voy a utilizar la L que me da el problema. En este caso es la única fórmula que sí utiliza L. Las demás utilizan G. Pero en este caso la única fórmula que utiliza la L en magnitud, según si me lo dan en el problema. Si me lo dan en decibeles hay que cambiarlo a magnitud. Pues entonces se resta la L en magnitud menos 1 y eso se multiplica por la temperatura física que me da el problema en ese componente pasivo y eso entonces calculo la temperatura equivalente. Esta fórmula que tenemos aquí aplica también para los componentes pasivos. ¿Ves? Como coloqué aquí, aplica para pasivo o activo. Si ya tengo la temperatura equivalente calculada, pues entonces divido entre T0, que es 290, le sumo 1 y calculo entonces la figura de ruido, en ese caso. Las fórmulas para señal de salida y para ruido de salida son las mismas que vimos anteriormente para el componente activo. Lo único que esa G ahora que aparece aquí, pues va a depender de la L que me dio el problema por ser un componente pasivo. Me voy entonces al ejemplo, al documento que vimos la vez anterior. El último ejemplo es sobre componentes pasivos. Ejemplos de componentes pasivos, pues yo puedo tener filtros, se consideran como elementos pasivos, líneas de transmisión, que es por donde pasa una señal, eso significa cablería, cualquier tipo de cable por donde pasa una señal se considera pasivo porque no tiene ganancia, lo mismo que los filtros no tienen ganancia, lo que tienen son pérdidas, atenuadores, también acopladores, todos esos tipos de dispositivos se consideran como dispositivos o componentes pasivos. En este caso me están dando dos ejemplos, en este caso un filtro y una línea de transmisión, me están dando el nivel de señal que entra, la potencia que entra, en este caso 10 miliwatts, y me dan los parámetros de ese componente pasivo, su pérdida, que en este caso es 5 en magnitud, porque no dice nada aquí, la temperatura física, por eso dice T solo, no dice TQ, 120 Kelvin y el ancho de banda. En este ejemplo, una línea de transmisión nuevamente con una potencia de entrada de señal de 20 microwatts. Tengo una pérdida, pero ahora la pérdida es 6 decibeles. Así que ese numerito hay que cambiarlo a magnitud. Vean la diferencia si cuando es solo es magnitud o cuando incluye la dB es decibeles. Eso hay que cambiarlo a un número sin los decibeles, que sería magnitud. También me da nuevamente la temperatura física, en este caso 300 Kelvin, y nuevamente el ancho de banda, 50 megas. Me voy entonces aquí a las soluciones. En el caso del filtro, que era el primer ejemplo, el caso A, primero voy a calcular la ganancia. La ganancia sería 1 sobre el valor de esa pérdida que me dio el problema. 1 entre 5, pues me da 0.20. Como vemos, es una ganancia menor que 1. Siempre las ganancias para estos dispositivos van a ser decimales. O si usted lo tiene en formato de ingeniería a su calculadora, pues esto sería 200 mili, que es lo mismo que 0.20, es lo mismo. Así que si usted ve 200 mili en su calculadora, es lo mismo. La temperatura equivalente, como dije, se calcula con esta fórmula. Para un componente pasivo se usa entonces la pérdida, que sería 5 menos 1, que es 4, y se multiplica por la temperatura que me dio el problema, que era la temperatura física de él, 120 grados Kelvin, y entonces 5 menos 1 es 4 por 120, 480 Kelvin, y esa es la temperatura equivalente. Con la temperatura equivalente utilizo la misma fórmula como si fuera componentes pasivos, 1 más temperatura equivalente entre T0, 480, que fue lo que calculé aquí, entre 290, que es la temperatura de referencia, que siempre tiene ese valor, divido esos dos valores, eso me va a dar 1.655, le sumo 1, pues entonces me da 2.655. Y esa sería la figura de ruido en magnitud. Así que todo esto lo trabajé directamente porque el valor de L me lo dieron en magnitud. No lo tuve que cambiar porque ya estaba dado en magnitud. Y puedo sustituir inmediatamente para calcular G y aquí para calcular temperatura equivalente. Si voy a calcular entonces la salida en términos de la señal, Sout, esto es la potencia de la señal en la salida, pues utilizo la G que calculé acá arriba. ¿Ves? Aquí no es L, es G, por eso tuve que calcular una ganancia que sería el equivalente a la pérdida. La pérdida es de 5, la ganancia es de 0.20 o 200 mili, como dije, si tienen formato ingeniería su calculadora, pues 0.20 lo multiplico por la potencia de entrada de la señal que me dio el problema, que en este caso eran 10 mili,
fue este dato que me dieron aquí, 10 mili, pues sustituyo aquí 10 mili, aquí 10 mili, y entonces me dio 0.002 watts. El que lo tenga en formato normal su calculadora o el que lo tiene en formato ingeniería, probablemente le va a dar 2 miliwatts o 2 por 10 a la menos 3. Y esa sería la potencia de la señal que sale. El ruido que sale en términos de potencia pues sería GKB por T sub 0 más T equivalente, que también habíamos visto esa fórmula la vez anterior con componente activo. Pues multiplico nuevamente la ganancia de ese dispositivo pasivo, que es 0.20, por la constante de Boltzmann, que la habíamos visto anteriormente, 1.38 por 10 a la menos 23, por el ancho de banda, que me lo dio el problema también, 200 megas, 200 por 10 a la 6, multiplicado por la suma de la referencia, que siempre es 290, más la temperatura equivalente, que fue la que calculé acá arriba, 480. En este caso usted primero suma estas dos temperaturas y luego ese resultado lo multiplica por estos tres valores, así que sería 0.20 por 1.38 por 10 a la menos 23 por 200 megas por la suma de esas dos que ya haya sumado anteriormente, y ese resultado me daría 4.2504 por 10 a la menos 13 watts. Si lo tiene en formato científico o formato normal, por ser un número tan pequeño, pues se lo va a poner automáticamente en formato científico, o si ya usted tiene la calculadora en formato de ingeniería, pues el equivalente de ingeniería sería 425.04, pero por 10 a la menos 15. Nuevamente estos dos valores son los mismos, uno en formato normal, o en este caso de científico, y el otro en formato de ingeniería. Si me voy al otro ejemplo, que es de la línea de transmisión, como vimos, en el caso de la línea de transmisión, la L fue dada en como 6 dB, 6 decibeles. Así que lo primero que tengo que hacer en ese caso es cambiar ese valor a magnitud, cambio de valor de decibel a magnitud. En este caso aplico esta fórmula, 10 elevado a los decibeles que me dieron entre 10. En este caso fueron 6 decibeles entre 10, que es 0.6, y 10 elevado a 0.6 es 3.98. ¿Ve? Así que no fue como aquí que la L ya era 5. Aquí tuve que conseguir la L en magnitud, que es 3.98. No puedo usar ese 6 en estas fórmulas porque daño el problema, porque ese 6 son decibeles, no es magnitud. Así que ojo y cuidado con eso. 3.98 en magnitud, pues entonces la ganancia la saco con 1 entre L, 1 entre 3.98, pues me va a dar 0.25, que es la ganancia. Nuevamente, la ganancia de un elemento pasivo es menor que 1, o 250 mili, nuevamente si usted tiene la calculadora en formato de ingeniería. La temperatura equivalente, como es pasivo, pues sería la temperatura física que me dio el problema, que en este caso fueron 300 por 3.98, que fue la L en magnitud, no en decibeles, en magnitud, 3.98 menos 1, que sería 2.98 por 300, pues eso me da 894 grados Kelvin. Y con esos 894 Kelvin calculo entonces la figura de ruido. 894 entre 290 me daría 3.083 más 1, 4.083. Y es la figura de ruido de ese dispositivo. Nuevamente la señal de salida, la potencia de la señal de salida se calcula multiplicando la ganancia por la señal que entra. En este caso 0.25 de ganancia por lo que entró, que fue 20 microwatts. Eso me lo dio el problema, 20 microwatts. Y entonces me da como resultado un valor de 0.000005 watts, si lo tiene en formato normal, o en formato de ingeniería, 5 microwatts, 5 por 10 a la menos 6. Si va a calcular el ruido de salida, pues entonces sería nuevamente la ganancia que calculé, 0.25, por la constante de Boltzmann, que siempre tiene ese valor de 1.38 por 10 a la menos 23, por el ancho de banda, que en este caso fue 50 megas, eso también me lo da el problema, 50 megas, por la suma nuevamente de temperatura de referencia, que siempre es 290, más los 894 Kelvin, que fue lo que sumé aquí, lo que calculé, aquí, lo paso acá. Entonces sumo esas dos y luego nuevamente multiplico por lo demás. Eso me daría 2.0424 por 10 a la menos 13 watts, si lo tiene en formato normal o científico la calculadora. Si lo tiene en formato ingeniería, como la mayoría de ustedes, pues deben de ver el valor de 204.24 por 10 a la menos 15 watts.
Nuevamente estos dos resultados son equivalentes. Y de esa manera podemos ver cómo hacemos estos cálculos para determinar valores de figura de ruido, temperatura equivalente, señal de salida, ruido de salida y obviamente la ganancia que no es dada, pero la puedo conseguir con la pérdida para elementos pasivos. Y nuevamente recordatorio, si la pérdida fue dada en decibeles, se cambia a magnitud primero para luego poder hacer todo el procedimiento de los cálculos correspondientes.